Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más en Recuperando la Doctrina. Qué bonito poder estar con cada uno de ustedes y les saludo en el nombre del Señor. A los hermanos de la iglesia, a las visitas que nos oyen en diferentes partes, a los amigos, a las diferentes personas que pueda llegar este programa, que lo hacemos sencillamente con un propósito de poder investigar un poquito más sobre la palabra del Señor y que ésta nos ayude a cada uno de nosotros a poder ordenar nuestra vida cristiana, podernos ajustar al camino y principalmente en este tema tan importante que estamos desarrollando ya en este semestre, hablando sobre esto, el reino de Dios y nosotros. Amén. Entonces, antes de proseguir, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle al Señor que me ayude a mí en mis palabras, que Él ponga palabra en el Señor y que le ayude a usted también para que pueda abrir bien sus oídos y poder de que esta palabra sea atesorada en su corazón y que haga los cambios que realmente es necesario que haga. Vamos a orar, Señor. Señor, yo te doy gracias en este día y te pido, Señor, tu bendición. Te pido, Señor, de que seas tú obrando, Señor, grandemente. En el nombre de Cristo Jesús, hoy día te pido por cada oyente para que tú abras, Señor, el entendimiento, Señor, el oír. Tú dijiste, Señor, oye Israel, oye Israel. Tu Dios uno es. Lo primero, Señor, es aprender a oír, Señor. A oír, Señor, el mensaje, Señor, en lo que escuchamos, Señor. Oír el mensaje dentro de la enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado viendo, para recordar solamente un poquito, lo que es el reino de Dios. Y empezamos hablando de los que ven el reino, de los que entran en el reino y de los que heredan el reino. Y es como estar diciendo atrio, lugar santo y lugar santísimo. Por ejemplo, una de las cosas que estudiamos con los hermanos de la iglesia, que hay 3 palabras en la Biblia que nos hablan de juntarnos. Está sunerjumai, que es juntarnos alrededor de los hermanos. Sunagoge, que es juntarnos alrededor de su palabra. Pero sunagoge es juntarnos alrededor de Cristo. Y es ahí donde tenemos que llegar. Es esa palabra cuando dice no dejaos de congregarnos. Esta palabra aparece solamente 2 veces en la Biblia. Cuando dice no dejaos de congregarnos y cuando dice en nuestra reunión con Él. O sea, de que si no aprendemos a reunirnos en torno a Cristo hoy día aquí en la tierra, tampoco podremos hacerlo allá en el cielo. ¿Por qué? Porque dentro de ese lugar santísimo, de esa episunagoge, están realmente los que heredan. Amén. Entonces están los que ven, los que entran y los que heredan. Entonces nosotros hemos comprendido, hermano, y ya hemos hablado de los que ven, ya hemos hablado de los requisitos con respecto a los que entran. Pero los que heredan van un paso más allá, hermano. Por ejemplo, tenemos en la parte del atrio, que serían los que ven, ese es el nacimiento de nuevo. Cada persona que recibe a Cristo como su Salvador personal es un nuevo nacimiento. Y ya entró al atrio, ya puede ver el reino del Señor. Pero ya cuando este hermano empieza a ser discipulado, se empieza a interesar por la palabra, empieza a estar alrededor de la palabra, eso es ya, entonces ya quiere ser bautizado y ese es nacer en agua. Pero después hay otro nacimiento que es nacer en espíritu. Y ese nacimiento en espíritu es algo que necesitamos para poder heredar. ¿Por qué? Porque para poder heredar, muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, despojarnos de nosotros mismos para llegar realmente a ser hijos de Dios. Y eso es lo que hemos estado hablando con respecto al heredar.
Porque la palabra mismo nos dice de que nosotros sí podemos heredar juntamente con Cristo. Entonces, para poder proseguir en este tema, quiero llevarlos a Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder acercarnos en Cristo? Para poder acercarnos a la heredad. Para no solamente ver el reino, para no solamente entrar al reino, sino para poder ser heredero y coheredero juntamente con Cristo. Primeramente hay que negarse a sí mismo. La vez pasada, si no me acuerdo, a ver, el último versículo fue este. Gálatas 5:24 dice: Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, esa es la voluntad del Señor, de que los que somos de Cristo, porque los que son de Cristo, estos heredan, hermano. Entonces, la cosa está, es que entre el atrio y el lugar santísimo hay un caminar, hermano. Hay un caminar. Entre los que ven a los que heredan, hay un caminar, hay un trecho, hay un proceso, y ese es el proceso de nuestra vida cristiana que tiene que ir cambiando todos los días de nuestra vida. O sea, en otras palabras, tiene que haber un convertimiento verdadero, hermano, en todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, como lo estipula la palabra también del Señor. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, entonces comprendemos claramente lo que el Señor dijo, de que los que quieren llegar a ser discípulos de Jesús, primeramente, y quieren venir en pos de Él, tenemos que en sí entonces negarnos a nosotros mismos. ¿Negarnos a qué? Negarnos a nuestra carne, negarnos muchas veces a los pensamientos propios que muchas veces interfieren con los pensamientos de Dios. Por ejemplo, la palabra negarse en el original es la palabra aparneomai. Y aparneomai significa negarse, pero no un poco, sino completamente. Negarse completamente. Mire, negarse completamente es cuando usted, por ejemplo, va al trabajo. Usted se levanta temprano, pone el reloj le suena y a usted le encantaría seguir durmiendo. Le encantaría seguir en esas sábanas. Le encantaría seguir, ay, dijo, tan calientito, y aquí que ya se está poniendo frío, ay, salir al frío. Pero, ¿qué es lo que hace? Se niega a sí mismo, se niega a su sueño, se niega a su descanso porque tiene que ir a trabajar. Y claro, usted seguramente no está pensando justamente en el trabajo, sino está pensando que en el trabajo le da dinero. Entonces, ese es negarse a sí mismo. Ahora, en las cosas del Señor, en las cosas espirituales del Señor, viene siendo lo mismo. Es negarse a tus propias pasiones para seguir la obediencia a la palabra del Señor. No todo cristiano, hermano, sigue la obediencia a su palabra, porque nos encanta hacer nuestra propia voluntad. Nos encanta tomar un versículo bíblico y hacer de ese versículo bíblico toda nuestra vida sin tener en cuenta todo el consejo de su palabra. Entonces la palabra negarse es negarse completamente, rechazar, obtenerse. En el diccionario Swanson, mire cómo lo describe. Es alegar no conocer ni estar relacionado con alguien. Mire, o sea, negarse a sí mismo es no estar relacionado con nuestra carnalidad. No está relacionado con nuestros propios pensamientos, no está relacionado con nuestros propios caminos, no está relacionado, o sea, tenemos por supuestamente que trabajar, que vivir, pero eso no tiene que interferir en nuestra vida espiritual con el Señor. Mire, el mismo David
llega a decir, alma mía, alaba a Jehová. Él mismo se obligaba a que su alma en un momento, en los momentos tristes, en los momentos de dificultades, en los momentos críticos de David, él decía, alma mía, alaba a Jehová. O sea, porque era necesario de que su alma obedeciera. Entonces él obligaba a su alma a obedecer, claro. Pero no todo el tiempo fue así. Acuérdense que David también tuvo pecados, ¿no? Y cayó en diferentes cosas. Pero eso no dejó de que David peleara y luchara y que cada vez se despojara más de sí mismo para poder contentarse, para poder estar cerca del Señor. Él mismo decía, Señor, mira, sácame todo, si quieres, sácame tu reino, pero no saques de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque eso era lo principal. Él se podía despojar de su reino, él se podía despojar de sus riquezas, él se podía despojar de lo que era en sí. Él no le interesaba sencillamente ser un pastorcito de oveja, pero lo que le interesaba es que el Santo Espíritu de Dios estuviera ahí con él todos los días de su vida. Entonces, el despojarse es importante, querido hermano, amigo que me estás escuchando. Si queremos heredar, es importante despojarse. En Mateo capítulo 16, versículo 25, dice así, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, mire, hay dos cosas importantes aquí. La vida. Fíjese de que puede ser de que usted piensa que cuando dice vida acá se refiere a la vida espiritual, pero no. Porque dice, todo aquel que quiera salvar su vida. ¿A qué vida se refiere? La vida que dice acá, en el original, es la palabra psuque. Y viene de psiquis y se refiere al alma, a los pensamientos, a las emociones, a los sentimientos. En otras palabras, todo aquel que quiera preservar sus propios pensamientos, todo aquel que quiera preservar sus propias emociones negativas, todo aquel que quiera preservar su manera su manera de seguir al Señor y que no está acorde con su palabra, al final vas a perder. Y puede ser que no pierdas la salvación, pero sí pierdes la heredad, sí pierdes el chance de llegar a ser novia de Cristo, sí pierdes galardones cuando no comprendemos de que es necesario despojarnos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo aquel que quiera salvar su alma, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, entonces al final va a perder. ¿Por qué? Porque no queremos seguir muchas veces siendo carnales. Mire, yo le decía una vez a los hermanos que en la Biblia habla, por ejemplo, de el inconverso, habla del impío y habla del fiel. Entonces habla del cristiano, del impío, del inconverso, en otras palabras. Ahora, el inconverso ya sabemos quién es. Es una persona que no ha podido conocer a Cristo, que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Ahora, si tú eres una de esas personas, te invito a que lo recibas porque es ahí donde viene el cambio de vida. Tiene que haber un empezar, tiene que haber un punto de partida y el punto de partida es recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora, dice, entonces, también ese es el inconverso, pero también está el impío. ¿Y quién es el impío? Es alguien porque impío significa sin piedad. Es alguien que que saboreó de la piedad del Señor, pero que está de una manera u otra apartado. A lo mejor no apartado ni siquiera de la iglesia, pero sí en su vida personal. Un impío es un cristiano, hermano, que quiere seguir su propio camino, sin entender que el Señor solamente puso un camino que debiéramos seguir. Ahora, es como decir un cristiano carnal. Yo le decía una vez a los hermanos, si tú eres un cristiano y estás más enfocado en tu carne, te vas a convertir en un cristiano carnal. Pero si tú eres un cristiano donde tu alma está más enfocado al Espíritu Santo, te vas a convertir en un cristiano espiritual.
Amén. Y esa es la diferencia, hermano. Entonces dice, todo aquel que quiera salvar su vida, que quiera salvar su alma, que quiere seguir sus propios caminos, a lo mejor tú puedes seguir creyendo y tú me puedes decir, pero yo creo, yo estoy en la casa, los veo por internet, no voy a una iglesia. No, hermano, es necesario estar dentro de una iglesia, porque dentro de una iglesia es ahí donde el Señor te enseña el amor, te enseña el poder salir adelante, te enseña a través incluso de los roces de los hermanos a obtener la paciencia del Señor. Te enseña muchas cosas, hermano. Entonces, si tú quieres salvar esa vida, dices, no, yo no voy más porque puros problemas, entonces al final la vas a perder. Ahora, pero todo aquel que pierda su vida, que pierda su psique, que pierda sus propios pensamientos, que pierda esa propia carnalidad por causa de Cristo, entonces vas a hallar la vida del Señor en tu alma. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Amén. Pero sigamos adelante. Deje tomar un poquito de agua. Entonces en Romanos capítulo 8, versículo 17, nos insta la palabra. Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Déjeme ver un poquito acá nomás. Amén. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, dice, aquí hay varias cosas que lo puse ahí en amarillo. Dice, y si hijos también herederos. Veamos eso primero. ¿Quiénes son los que heredan, queridos hermanos? Definitivamente son los hijos. Por ejemplo, si usted como padre tiene hijos, seguramente sus hijos van a heredar lo suyo, lo que usted tiene. Puede ser que usted me diga, sí, van a heredar mis cuentas, van a heredar todo lo que no he pagado. Bueno, puede ser, pero seguramente también le querrá como padres de que tenerles algo para que ellos puedan heredar. Entonces, en el Señor es lo mismo. El Señor nos quiere que seamos herederos, pero nadie puede heredar lo de Dios si no es primeramente hijo de Dios. Y aquí yo quiero que vean una diferencia, porque en la Reina Valera del 60 dice de que nos dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y escúcheme bien esta diferencia, porque muchas veces usted me podrá decir por qué el hermano lee la Biblia en diferentes versiones y por qué se va al original. Por estas mismas cosas que hoy día yo le voy a explicar solamente un ejemplo. En la Reina Valera del 60, que es normalmente la Biblia que leemos la gran mayoría, dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, y ahí es como que nos está diciendo que desde el momento que yo recibo a Cristo como un Salvador personal, automáticamente me hace ser hecho hijo de Dios. Y como hijo de Dios, heredo. Pero, ¿es así realmente, hermano? Porque en la latinoamericana, mire cómo dice que nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, una traducción o una versión me dice que ya soy hijo de Dios. Y en la otra versión me dice que voy a llegar a ser hijo de Dios. Entonces, hay una diferencia. O soy o voy a llegar a ser. Entonces, para eso es importante ir a los originales del texto griego, ya que está el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento realmente dice de que uno va a llegar a ser hijo de Dios. O sea, en otras palabras, que desde el momento que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, hay un camino que recorrer para llegar a ser hijo de Dios, ya que solamente el Hijo de Dios, que el Señor dice, este es hijo de Dios, ese es el que hereda.
Entonces hay un camino que recorrer. Y ese camino que hay que recorrer desde el momento del atrio al lugar santísimo, como habíamos hablado, desde el momento que tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal, a llegar a ser realmente hijo de Dios, entonces se le llama convertimiento. Es un proceso, es una escalera que uno tiene que subir, es pelear la buena batalla de la fe, es poder convertirse en espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser tiene que convertirse en el Señor. El Señor nos tiene que hallar sin manchas, sin arrugas. Entonces es un proceso, claro, no todo lo vamos a poder de una vez, hermano. Yo no pienso de que hay gente de que se convierte de la noche a la mañana completamente, no, porque un día se va a tener que enfrentar con sus propias debilidades, con sus propias carnalidades, con sus propios pensamientos, con sus propias maneras de ser, con sus propios caracteres, con sus propios celos, con sus propias contiendas, con sus propias cosas, sus propias emociones negativas, hermano. Y ese es el proceso que Dios tiene que empezar a trabajar en cada uno de nosotros para que el Señor pueda decir, este sí es hijo de Dios porque ha aprendido a luchar la buena batalla de la fe, ha aprendido a pelear esa batalla. Entonces es el convertimiento que te llega a ser y que un día podemos llegar a ser verdaderamente hijos de Dios. Amén. Entonces esto es muy importante, porque aquí la palabra en Romanos capítulo 8 que hemos leído dice que los herederos son los hijos. Los hijos son los que heredan. Ahora, dice herederos de Dios. Imagínense, heredero, o sea, Dios mismo te pone en un nivel de heredero. Ahora, también dice que somos coherederos con Cristo. Esto es muy importante. ¿Por qué dice herederos de Dios y coherederos con Cristo? Porque sabemos que como hijo podemos heredar, pero dentro de la triunidad el Hijo de Dios es Cristo, por lo cual Él es el que hereda. Lo que hereda Él, nosotros heredamos también como coherederos juntamente con Cristo. Amén. Entonces, esto nos da también a entender que nadie llega a heredar lo del Padre si no es por medio de Cristo. Ese es el punto principal. Ahora, ¿pero qué hizo Cristo para poder heredar? Porque mire lo que dice acá. Dice, coherederos con Cristo, si es que... Y esto es una palabra muy importante. Muchas veces leemos tan rápido los versículos bíblicos que no nos paramos en los detalles. Dice, se los leo todo. Y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Entonces no es llegar, yo recibo a Cristo y soy hijo de Dios. No, porque dice, tú llegas a ser hijo. Realmente, si es que padeces juntamente con Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Se despojó, hermano, de sí mismo. Se despojó de sí mismo. Y esa forma de despojarse, hermano, es lo que el Señor intenta decirnos en el día de hoy a cada cristiano. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos para obtener lo de Dios. Amén. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, mire, hermano, no es llegar y decir, soy hijo de Dios y sigo mi vida como quiero. No, eso no va con el reino de Dios. El reino de Dios tiene su justicia, hermano. Por eso el Señor decía, buscar el reino de Dios y su justicia. Y su justicia es esta. Hemos estado hablando de su justicia en todos estos estudios bíblicos. Entonces es importante, si queremos llegar a esa cima, a ese monte, como predicaba un día domingo, es que tenemos que llegar a ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. Para eso dice, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces esto es muy importante porque Jesús padeció. ¿Cómo? Dando su vida y principalmente dando su propia voluntad a la voluntad del Padre. La palabra del Señor nos enseña que Cristo nada hizo por propia voluntad, sino siempre siguió
haciendo la voluntad del Padre. Entonces, eso fue lo que padeció. Y no crea de que Él fue fuerte como Dios, porque dice que Él no se aferró a su deidad para poder ser un vencedor, o más que vencedor, sino sencillamente, Él dice que sencillamente se aferró a la obediencia. Amén. Dice que en el padecimiento Él aprendió la obediencia al Padre, sencillamente para poder llegar a ser un victorioso. O sea, de que Él no se sirvió de su deidad, porque si no, no nos hubiera podido salvar. Él nos salvó y fue vencedor como hombre, por lo cual nosotros, hermanos, que ahora tenemos a Cristo y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, entonces sí podemos llegar a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Ok, mire lo que dice entonces en Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Mire el consejo. ¿Despojaos de qué? Del viejo hombre. Wow, hermano. Todos tenemos un viejo hombre. A pesar de que usted sea más joven que yo, este joven, dice, despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer morir? El viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado con la carnalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a su palabra. Esta palabra viciado, que está viciado conforme a deseos engañosos, es corrompido. En otras versiones dice que está corrompido, que está corrupto. O sea, que estos deseos que pertenecen al viejo hombre muchas veces corrompen nuestra vida, corrompen nuestros pensamientos, corrompen nuestras emociones, corrompen nuestros sentimientos, corrompen nuestro caminar, lo corrompen tan fuertemente que muchas veces nos estamos en situaciones que no nos gustaría estar. Pero como es un viejo hombre y está corrompido, entonces muchas veces llegamos a situaciones completamente adversas. Ahora, dice de que en cuanto a la pasada manera de vivir, aquí está hablando a los cristianos, no está hablando al inconverso. Si hemos realmente nosotros tenido una vana manera de vivir, el Señor nos dice, despójate de eso. Despójate de eso. Si antes robabas, ya no robas. Si antes pensabas de una forma equivocada la palabra, ya no pienses así. Si antes caminabas por un camino equivocado, ya no camines por ahí. Eso es despojarse. Pero, hermano, aquí entra mucho lo que es la voluntad propia. El Señor te ayuda, pero jamás va a ir en contra de tu propia voluntad. Él respeta la voluntad y el libre albedrío de cada uno y de cada persona. Pero, ¿qué es lo que hacía Él? Él prefería no hacer su voluntad y hacer la voluntad del Padre. Entonces, de la misma manera nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que llegar a doblegar nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y eso es despojarse. Despojarse de uno mismo. Y claro que va a costar, hermano, porque somos tan voluntariosos, queremos pensar como nosotros se nos dé la gana, hermano, pero no pensamos muchas veces como Dios quiere que pensemos. Por ejemplo, la palabra me dice, y ya este es un nivel ya bien alto, dice, ya a nadie conocemos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Usted conoce a su hermano según el Espíritu? ¿O lo conoce solamente carnalmente? Porque todos tenemos carne. A lo mejor usted puede conocer a su hermano que es medio gruñón, medio enojón, medio especial, medio aquí, medio allá. Pero es su hermano. Ahora, si tú lo conocieras a tu hermano en el Espíritu, tú soportarías todo eso. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu es mayor que la carne.
Entonces, por eso hay que despojarse del viejo hombre. Este está viciado, está corrompido. Mire lo que hizo Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 42. Dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es muy importante, hermano, porque hacer la voluntad de Dios significa de que mi voluntad queda bajo la voluntad de Dios. Pero yo ya he sido cristiano por muchos años y he visto, hermano, cómo muchas veces la voluntad del hombre se antepone ante la voluntad de Dios. Y yo espero en el nombre de Cristo Jesús que eso no pase con nosotros. Y no te estoy diciendo, ay, que te va a pasar algo. No, no. No. El Señor va a seguir siendo tu Señor. Tú vas a seguir creyendo en el Señor. Amén. Pero el hacer la voluntad propia, lo primero que va a hacer te va a apartar de tus hermanos. Te va a apartar de la iglesia. Te va a apartar porque tú quieres seguir tu propio camino, tu propia manera de pensar. Te vas a acomodar sencillamente a una vida que no avanza las cosas del Señor, sino que se mantiene sencillamente en un nivel. Y claro, te puedes mantener en un nivel de ver el reino de Dios. Incluso te puedes llegar a mantener en un nivel de entrar al reino de Dios. Pero de heredar, para eso, la voluntad humana tiene que morir para poder heredar el reino de Dios. Porque acuérdense que son los hijos los que heredan y la palabra original dice que vamos a llegar a ser. No es que seamos inmediatamente, sino llegar a ser. Hay un camino que recorrer. Amén. Y aquí el ejemplo lo dio el mismo Señor. Mire, este fue cuando Él estaba en el Getsemaní. Dice que Él oraba tan fuertemente, incluso le pidió a sus discípulos que oraran con Él. Pero, ¿qué pasó con los discípulos? Se quedaron dormidos, hermano. Ay, eso es fatal, quedarse dormido en medio de una batalla. Imagínense si un soldado se queda dormido en medio de la batalla, es soldado muerto a la primera, hermano. Entonces, dice de que no pudieron orar con él. Dice que en ese momento, dice que él sudaba y su sudor eran como gotas de sangre. Y eso científicamente, hermano, está comprobado que sí se puede llegar a obtener cuando hay un estrés tan enorme que su sudor empiezan a los poros, los capilares a romperse y a salir sangre sencillamente de los capilares de la piel. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Doblegar su voluntad y hacer la voluntad del Señor. Ahora, lo lindo de todo esto, que cuando tú doblegas tu voluntad porque tú quieres y eres de las personas que quiere heredar el reino juntamente, ser coheredero juntamente con Cristo, entonces el Señor jamás te deja solo. Porque ¿qué pasó con Jesús? Este es el versículo 42, ahora versículo 43, dice, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndose. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor cuando Él ve un corazón que quiere doblegar su voluntad para hacer la voluntad de Dios? El Señor siempre va a venir a fortalecerte. O sea, que Él sabe que hay cosas que nos va a costar, hermano, porque hay cosas en la voluntad del ser humano, hay cosas que a lo mejor no te cuestan tanto, pero hay cosas que sí te van a costar. Y hay cosas que a lo mejor para ti incluso pareciera que fuera imposible. Pero lo bueno de todo es que Él no nos dejó solo. Dice que Él nos dejó la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo trae la gracia de Dios sobre nosotros y esa gracia de Dios es la que te fortalece de una manera tan grande que puedes salir victorioso de cualquier batalla en tu alma que puedas tener. Entonces, Él decide algo, fortalecerte. Entonces no estamos solos. Pero sí tiene que haber una decisión de parte tuya. El Señor tiene que ver en tu corazón que hay una decisión. Muchas veces
pienso que nosotros los cristianos somos un poquito cómodos y pensamos que el Señor tiene que hacer con nosotros como la hada hace con alguien con una varita mágica, hermano. Como que el Señor viene con su varita mágica y dice, ya convertido, y nos convierte entero y nosotros no hacemos nada. No, hermano. Jesús se tuvo que despojar de sí mismo. Jesús se tuvo que despojar de su voluntad. Jesús se tuvo que despojar por entero para podernos salvar. Y dice la palabra, y si es que nosotros seguimos ese caminar, podremos llegar a ser hijos de Dios. Pero hay que despojarse tal como lo hizo Jesús. Tiene que haber una decisión para que haya una acción. Me acuerdo de una prédica que la hizo mi apóstol Mario. Y él decía de que muchas veces las decisiones que nosotros tomamos puede haber dos caminos. La primera es acción y la otra es solamente reacción. Ok, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú oyes una enseñanza, ok, tú puedes reaccionar a esa enseñanza y decir, wow, estuvo muy bonita la enseñanza, sí, me encantó la enseñanza. Pero por reaccionar, eso no te cambia. ¿Qué es lo que te cambia? Que cuando tú escuchas una enseñanza, entiendes el mensaje de la enseñanza y tú accionas tu vida con respecto a lo que escuchaste. Eso es accionar. Entonces, o reaccionas o accionas. Entonces, muchos cristianos solamente reaccionan, pero no accionan. Amén. Para nosotros es importante, hermanos, principalmente en el tiempo que nosotros estamos viviendo, el poder accionar, el poder ser, sí, esa palabra realmente yo tengo que hacer morir esto que me hace tan mal. O sea que yo voy a pelear, yo decido en el nombre de Cristo Jesús. Cuando tú decides, entonces viene el Espíritu Santo de Dios y te ayuda en esa decisión que tú has dicho en tu corazón. Porque quieres accionar, no quieres solamente reaccionar. Dice, sí, porque yo puedo reaccionar y decir, sí, realmente yo necesito ayuda aquí. Y bueno, voy a ver más adelante a ver si el Señor me ayuda. Pido al Señor que venga y me cambie. No, hermano. Aquí tiene que haber una accionar, tiene que haber una decisión de parte de nosotros para poder llegar a heredar. Ese es despojarse de sí mismo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos puede parar realmente el no hacer la voluntad del Señor? Es nuestra propia voluntad. Eso es lo que nos para, sencillamente. Porque nuestra voluntad está ligada a nuestra propia manera de pensar, a nuestra propia manera de caminar, a nuestra propia manera incluso de llevar el Evangelio, que muchas veces está completamente errada y contrario a lo que es el Evangelio dentro del reino de Dios. Y eso es lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando del reino de Dios, porque Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Dentro del Padre nuestro dice, venga tu reino. O sea, es una necesidad que las leyes, la justicia que tiene el reino de Dios venga a nuestra vida. Y eso es lo que hemos estado tratando de explicar en estos estudios de los días miércoles. Sigamos adelante. Efesios capítulo 4, versículo 23, dice así, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ok, estamos hablando de despojarnos. El Señor nos manda, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, es importante, hermano, porque todo dice comienza en la mente. En la mente tú tienes pensamientos propios. Y muchas veces tienes pensamientos religiosos porque podemos pasar años dentro del Evangelio y muchas veces se nos ha transformado el Evangelio en pensamientos religiosos y encasillamos muchas veces al Señor como en un cuadro y nos salimos de ahí. Pero los pensamientos de nosotros siempre tienen que ir renovándose. Mire, nosotros tenemos que siempre ir evolucionando en nuestros pensamientos. Dice la palabra del Señor
que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos del Señor, que los pensamientos del Señor están muy arriba y los pensamientos del ser humano están muy abajo. Aún así, también dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Primeramente nos dice que nosotros no tenemos los pensamientos de Dios y después nos dice que tenemos la mente de Cristo. Ok, tener la mente de Cristo no significa que tú tengas los pensamientos del Señor. La mente de Cristo es de que el Señor ahora nos ha abierto una mente para que pueda aterrizar el reino de Dios y su justicia, para que pueda aterrizar sus pensamientos en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Amén. Pero para que pueda aterrizar los pensamientos en nosotros, nosotros tenemos que renovarnos en el pensamiento de nuestra mente. Entonces, para eso, para podernos renovar, necesitamos primeramente palabra, discipulado. Necesitamos siempre estar aprendiendo. Jamás tú tienes que dejar de aprender. Del momento que tú dejas de aprender, en ese momento te duermes. Es muy importante no dormirse, como las vírgenes insensatas. Porque incluso usted vio que habían 10 vírgenes. Dicen son sensatas e insensatas, pero las 10 se quedaron dormidas. Amén. Entonces es muy importante no dormirse, ¿no? Renovaos en el pensamiento de vuestra mente. Hay que renovarse nuestra manera de pensar y eso te lleva a ti a que tus pensamientos van a ir cambiando. Si tus pensamientos cambian, cambian tus actitudes, cambia tu voluntad, cambia tu manera de caminar, cambia tu manera de sentir incluso, cambia tu manera de obrar, cambia tu manera de hablar, cambia todo, hermano. Por eso es tan importante renovarse en eso. Ok, ¿cómo lo hacemos? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que dice? Haced morir. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos es que haced morir lo terrenal, haced morir esta alma terrenal, haced morir esta alma con sus pasiones, porque fornicación, impureza, pasiones desordenadas, todo eso está injertado en el alma del ser humano, hermano. Los malos deseos, la avaricia, la idolatría, etc. Pero todo este tipo de cosas, hermano, tenemos que hacerla morir. ¿Cómo? Renovando los pensamientos, renovando, haciendo la voluntad del Señor, accionando a la palabra y al mensaje que se nos está dando delante del Señor. Hermanos, porque es muy importante, o sea, no, como le decía, no solamente reaccionando y quedar, porque yo puedo reaccionar y quedo en el mismo lugar, pero cuando acciono yo me muevo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Accionando en el Señor. Y por supuesto, permitir que el Espíritu Santo nos ayude, porque hay cosas, hermanos, que definitivamente el Espíritu Santo es necesario que Él nos ayude, principalmente en las partes más cruciales y las partes más difíciles que nos cuesta a cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Qué más dice en el versículo 8? Agrega, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿no? Palabras deshonestas, hermano, no es solamente de que usted va a decir un disparate. Palabras deshonestas pueden ser palabras mal dichas en el mal momento, en el mal tiempo, en el momento menos oportuno. Y que solamente hiere, pero no ayuda para nada. Normalmente cuando dentro de un matrimonio muchas veces se pueden decir palabras deshonestas que en vez de ayudar, solamente crea un problema mayor. Bueno, eso también pasa dentro de las iglesias. Pero nosotros dice, primeramente nos dijo, haced morir esto, pero también dejad
las cosas que no están bien. Entonces el Señor a través del Espíritu Santo te va a empezar a decir a ti las cosas que tú tienes que dejar. Y es ahí donde se tiene que cumplir. ¿Quieres heredar? Hace la voluntad del Señor. El Señor te va a decir, deja la ira, deja ese enojo, deja esa malicia, deja esa blasfemia, deja esas palabras que están fuera de sí, deja de que no salga de tu boca sencillamente algo que solamente va a crear problemas, hermano. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que despojarnos. Eso es despojarse, hermano. Eso es lo que hizo Cristo. Despojarse para hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que despojarnos para hacer la voluntad del Señor también. Amén. ¿Qué más? Por ejemplo, en el versículo 9 agrega, no mintáis los unos a los otros. Perdón, voy a ver aquí la hora, para no pasarme. Quedan 13 minutos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mire lo que dice. O sea que aquí Colosenses era una iglesia, hermano, pero ¿qué es lo que dice acá? Que había muchos que se mentían los unos a los otros. Pero dice, no mintáis, se supone que tú ya te despojaste del viejo hombre, y no solamente del viejo hombre, sino con todos sus hechos, con todo lo que hace este viejo hombre. Entonces, hermano, es muy importante el despojo. Si no hay despojo, no hay renovación. Mire, dijo el Señor, tú no puedes poner vino nuevo en ostres viejos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no cambias el odre, si tú no cambias esa vana manera de vivir, no puedes recibir lo nuevo, porque lo nuevo te va a impactar tanto que al final no va a soportar la palabra en ti. Pero si tú te despojas, tú recién ahí puedes obtener el nuevo vino, la nueva palabra, la nueva enseñanza, la renovación. Puede haber cambios profundos en tu vida. Entonces, y todo depende de cómo te despojes. Amén. Por eso es importante, hermano, ¿cómo se puede decir? Morir. Amén, morir. Porque ¿qué es lo que hizo el Señor? Murió en su carne. Nosotros tenemos que morir espiritualmente también a nuestra carne. Amén. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre, porque eso se supone, despojarnos. Nuevamente, despójese, despójese. Esa es la palabra inicial. ¿Quieres heredar? Despójate. Acciona con la palabra. No reacciones solamente, acciónate en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 10. Colosenses 3:10. Y revestido, dice, del nuevo, o sea, despojándose de lo antiguo y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, mire, primero nos habló Colosenses de despojarnos. ¿De qué? Mire, se los leo aquí nuevamente. Dijo, hace morir lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, etc. También tenemos que dejar todas las cosas que pertenecen al viejo hombre, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, etc. También dice que no tenemos que mentirnos los unos a los otros, porque se supone que ya nos despojamos del viejo hombre. Ahora, cuando tú te despojas del viejo hombre, ¿qué es lo que viene entonces? Y revestido del nuevo. Te despoja de lo viejo para revestirte de lo nuevo. Esto es muy importante, hermano. A ver, deje explicárselo en estos pocos minutos que me quedan. El Señor una vez habló del espíritu inmundo que sale del ser humano. Dice que cuando la casa es barrida, sale el espíritu inmundo de esta casa, de este cuerpo, y va por campos desérticos. Pero como no encuentra morada, ya que un espíritu inmundo siempre necesita entrar a algún cuerpo,
porque es un espíritu irredento, inmundo, que no pudo regresar a la casa del Padre, ya que el Padre es el Padre de los espíritus. Entonces dice que vuelve de a donde salió. Y si ve la casa barrida, limpia, es porque se despojó, pero no se llenó del Señor. Entonces, al no llenarse del Señor, dice que el Espíritu vuelve y trae a 7 peores. Ahora, 7 peores más el mismo Espíritu que vuelve es 8, o sea, 8 espíritus en total. Y 8 es número de reinicio, o sea, reinician a la persona en una inmundicia que es mayor a la cual inició. Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí dice revestidos del nuevo. Cuando tú te despojas de lo malo en el Señor, cuando tú, por ejemplo, escuchas un mensaje y tú acciones con respecto al mensaje. Dice, yo hoy día me limpio en el nombre de Cristo Jesús y hoy día en el nombre de que dejo esta mala vida o esta cosa que me está perturbando o estos malos hábitos, sea inmundicia, sea fornicación, sea adulterio, sea lo que sea. Entonces usted dice, y lo dejo, pero no se renueva en su palabra, no se llena del Espíritu Santo, entonces no se está revistiendo. Y aquí la palabra dice despojado y después dice revestido entonces del nuevo. Es importante, hermano, porque muchas veces hay gente que puede ir a la iglesia solamente a sentir. Y perdóneme por lo que le estoy diciendo. No es solamente ir a la iglesia a sentir algo. Ay, sentí la presencia del Señor, ahora me voy bien. Ok, en ese momento, pero no te renovaste. Entonces no vas un domingo de vez en cuando y sencillamente ese domingo el Señor te llena y pensamos que con eso nos tiene que aguantar casi todo el año. No, hermano, no es así. Porque hay que revestirse de lo nuevo para que algo peor no te llegue o no llegue a tu vida nuevamente. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, tú te tienes que ir renovando, revestido, es decir, renovando hasta el conocimiento pleno. Y conocimiento pleno, hermano, es la palabra epignosis. ¿No? Conocimiento es gnosis, pero este es conocimiento pleno, es epignosis. Eso quiere decir un conocimiento más allá. Es empezar a entender los misterios del Señor. Y uno de los misterios del Señor es justamente el reino de Dios. El reino de Dios es un misterio del Señor. Pero si tú quieres entender el reino de Dios, tienes que revestirte siempre de lo nuevo. No basta solamente que te despojes, si tampoco te tienes que revestir. Amén. Tú tienes que sacar el vino viejo, revestirte de lo nuevo para que caiga siempre la semilla del Señor y pueda ser revestido y eso pueda dar fruto, hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere. Quiere que seamos árboles que demos fruto apacible. Amén. Entonces, esto es muy importante, hermano. Revestido del nuevo. ¿Ok? Pero dice, el cual conforma en la imagen de lo que creó se va renovando. O sea, ¿sabes cómo al final el Señor te ve? Te ve como alguien de Él, como su hijo, sencillamente porque te pareces a Él. Mire, la palabra dice que Él es la puerta y nosotros también somos puerta. Él es la luz y dice la palabra que nosotros somos luz en medio de tinieblas. O sea, todo lo de Él tiene que ser una característica que también tiene que estar en nosotros. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? Revestidos de lo nuevo. No basta solamente que te despoje y que te diga hasta aquí nomás y voy a seguir adelante. No, y después te olvidas del discipulado, después te olvidas de renovarte, después te olvidas de congregarte. No, hermano, no funciona así. Las cosas van en conjunto. Dijo Pablo que nosotros tenemos que tomar todo el consejo de la palabra. No basta solamente tomar una parte. Todo el consejo de la palabra es necesario para poder llegar a la herencia con el Señor. Sigamos.
Colosenses 3:11 dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. O sea, este es un conocimiento pleno. Por ejemplo, un conocimiento pleno es llegar a entender que tú no haces ya distinción entre un hermano y el otro. Porque nosotros somos buenos para hacer distinciones. Podemos decir, este hermano me cae bien y este hermano no me cae tan bien. Es una distinción. Pero cuando tú empiezas a entender que no puede haber distinciones ni siquiera entre esclavos y libres, entre hermanos que están libres y hermanos que pueden estar en prisión por alguna parte, cuando tú empieces a entender esto, entonces ya es un conocimiento pleno. Tú ves más allá de lo que ven tus ojos. Tú ves como el Señor ve las cosas. Y eso es una vida completamente diferente, queridos hermanos. Y a eso tenemos que llegar. Amén. Entonces, la epignosis es la revelación de su palabra, es poder ver según como Dios ve, es poder oír según como Dios oye, es poder caminar según como Dios camina. Eso es la renovación. Entonces, dos cosas importantes, acuérdese, para poder heredar, despojaos primero y después renovaos. ¿Para qué? Para obtener la epignosis, la revelación de los misterios del Señor. Amén. Gloria a Dios. Colosenses 3:12 es ya último versículo. Dice así, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos. Ahora, mire de qué cosa tenemos que revestirnos. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Si usted es un buen estudioso de la palabra, vaya a ver bíblicamente y espiritualmente qué es lo que es la compasión, qué es lo que es la bondad, a qué se refiere con la humildad, la mansedumbre y la paciencia. De estas cosas tenemos que revestirnos nosotros. Pero esto no se hace de la noche a la mañana. Tiene que haber ese caminar, hermano. Tenemos que pasar del lugar del atrio al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo. En el lugar santísimo se hereda lo de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, para no molestarlos tanto, sino que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que el Señor nos bendiga en el día de hoy. Mire, todavía estamos en la parte de heredar, pero yo pienso que ya el próximo miércoles vamos a seguir hablando del reino de Dios, pero en otra temática. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Señor, de que tú nos bendigas grandemente. Llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos a cada uno. Llena, Señor, a mis hermanos, a las visitas, Señor, a los amigos, a todo aquel que pueda llegar a este programa, Señor. Ayúdanos a despojarnos, Señor, y ayúdanos a renovarnos, Señor. Renueva nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, pero también te pido la ayuda del Espíritu Santo para despojarnos y no solamente ser de aquellos que reaccionan, sino que accionan en la fe. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente y nos estamos viendo, si Dios quiere, este próximo miércoles en un nuevo programa Recuperando la Doctrina. Nos vemos, que el Señor les bendiga.